postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí este vaso, pero no como yo quiero, sino como tú. Yo quiero leer las últimas palabras que dice: no como yo quiero, sino como tú. Esa es la palabra, hermanos. No como yo quiero, sino como tú quieres. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios dirección en esta noche. Bendito Dios, en el nombre precioso de Jesús, ante todas las cosas, primeramente te adoramos, Padre. Tú conoces nuestras vidas y conoces nuestros corazones, Padre. Sabes lo que tenemos necesidad, mi Dios. Siempre necesitamos de tu palabra, Padre. Siempre necesitamos un consejo de parte tuya, mi Dios. Siempre, Padre. Te rogamos y te suplicamos, Padre, que esta palabra sea de bendición para nuestras vidas, Padre, y que cada uno de nosotros la ponga en práctica, mi Dios, y la multipliquemos, Padre. Que bendigamos a otros, Padre, a través de la palabra, mi Dios. Que esa palabra sea de bendición, mi Dios, a cada una de las personas que la escuchan, mi Dios. Que cada uno de nosotros entienda lo que tú quieres de nosotros, mi Dios. En el nombre precioso de Jesús, habla, Padre. Habla a través de la palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Tomen asiento, hermanos. El tema, hermanos, que le hemos puesto es no como yo quiero. Y Jesús dice, no como yo quiero, sino como tú quieras. Jesús, hermano, iba a pasar, hermanos, por una situación. Él ya sabía lo que iba a padecer. Él sabía lo que iba a ocurrir. Dice que se fue orando, hermanos, y se postró. Y le dice, si es posible, pasa de mí esta prueba. Pero dice, pero no es mi voluntad, sino la tuya. No es lo que yo quiera, sino lo que tú quieras. Hay veces, hermano, que nosotros debemos de ver y entender que muchas de las situaciones que nos pasan, hermanos, quizás debemos decir como esta oración de Jesús: no es como yo quiera. Hay veces, hermano, que lo que nosotros queremos es muy diferente a lo que Dios quiere. A veces nosotros queremos unas situaciones o queremos cosas diferentes a lo que Dios quiere de nosotros. Aquí Jesús iba a padecer, hermanos. Él decía, pasa de mí esta prueba, esta copa, pasa de mí esto que voy a suceder. Pero dice, no es que se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Hay situaciones que nosotros quizás estemos viviendo en este momento, quizás estemos padeciendo en este momento, quizás tengamos pruebas, quizás tengamos problemas, quizás tengamos luchas, quizás tengamos alguna situación tan complicada. Quizás tengamos planes, quizás tengamos algo, un proyecto que hacer. Precisamente el día de ayer hice esa oración. Y yo tenía proyectos, tenía planes, tenía cosas que hacer, hermanos. Pero situaciones que impedían que se hicieran las cosas una tras otra, tras otro día, y otra vez volvía a pasar lo mismo. Cosas que ya según ya tenías en las manos y no se lograron, y no se lograban, y no se lograban. Hasta que ya le dije al Señor, ¿sabes, Señor? Que se haga tu voluntad y no la mía. Si en realidad estamos en las manos del Señor, hermanos, que se haga la voluntad del Señor y no la mía. En una ocasión yo dije, qué bueno que nosotros no somos Dios, hermano, porque imagínense qué haríamos, qué desastre haríamos. Quitaríamos y pondríamos y moveríamos a muchas personas y haríamos lo que quisiéramos y nos vengaríamos y hacíamos tantas cosas tan malas. Bueno, que Dios es misericordioso, hermanos, y Él tiene planes mejores que los que tenemos nosotros. Él tiene caminos mejores que los que nosotros queremos elegir. Que se haga tu voluntad y no la mía. A veces nos preocupamos por todo. A veces nos preocupamos por todo. A veces estamos pensando hasta de más. Estamos tan angustiados por cosas que no están a nuestro alcance, que no podemos hacer más.
que ponerlo, hermanos, en manos de Dios y que sea Él el que elija, que sea Él que nos haga sentir lo que Él quiere de nosotros. Hay veces que, hermano, que nosotros aferrados a fuerza queremos hacer las cosas. Si estamos en manos de Dios, que se haga la voluntad de Dios y no la mía. No como yo quiero, sino como tú quieras. Créame que hay veces, hermano, y eso yo me he dado cuenta, que a veces me preocupo tanto, hermanos, y hasta de más, hermano, que no estoy concentrado y no estoy viendo lo que Dios quiere de mí. Empiezo a tomar decisiones que no debo de tomar, empiezo a tomar acciones que no debo de tomar, empiezo a angustiarme, a enfermarme, empiezo a tantas cosas, hermano, a pensar tanto en situaciones que yo no puedo controlar. Si estoy en manos de Dios, que se haga su voluntad y no la mía. Que sea Dios el que abra la puerta, que sea Dios el que abra el proyecto, que sea Dios el que bendiga, que sea Dios el que multiplique, que sea Dios el que haga el milagro. Hay veces que nosotros queremos hacer milagros, hermano, con nuestra mente y estamos angustiados. Venía pensando, hermanos, preocupado por todo. ¿Por qué? Porque a veces queremos solucionar, a veces queremos que se haga lo que yo quiero, mi voluntad. Pero si estamos en manos de Dios, esa puerta que queremos, que quiero que se abra, si Dios no quiere que se abra, estamos tropezando, estamos cayendo en el mismo lugar, estamos rebotando, estamos angustiados, estamos cansados. Créame que cuando yo he vivido estas situaciones, hermano, yo debo de entender que en todas las cosas hay cosas que yo no puedo hacer más. Yo siempre tengo esa frase y eso es lo que yo siempre voy a estar predicando. Tú haz lo posible, lo que esté a tu alcance por hacer. Dios va a hacer lo imposible. Tú haz lo posible, lo que tú puedas hacer. Como dice lo que esté en tus manos, hazlo. Según tus fuerzas, hazlo. El que va a hacer el milagro es Dios. El que va a abrir la puerta final es Dios. El que va a abrir el proyecto es Dios. El que va a obrar la sanidad es Dios. Pero yo soy una persona, hermanos, que créanme, muchas veces no entiendo lo que Dios quiere hasta que llega el momento que digo, Señor, es verdad, que se haga tu voluntad y no la mía. Porque al momento de querer hacer, de querer intentar tantas veces algo, Señor, y no ponerlo en tus manos, que seas tú el que abra, que seas tú el que provea, que seas tú el que obre el milagro. Hasta no hacer eso no puedo descansar, hermanos. Necesitamos descansar en Dios. Usted necesita descansar en Dios. Usted necesita descansar en Dios. Usted necesita descansar en Dios. Usted verdaderamente necesita descansar en Dios. Que se haga tu voluntad, Señor. Si es tu voluntad, eso se hará. Si es tu voluntad, tú vas a abrir la puerta, Señor. Necesitas descansar en Dios. Necesitas dejar que Dios sea el que obre. Necesitas que sea Dios el que haga el milagro. Necesitas que sea Dios el que obre, el que haga el milagro. Siempre he testificado, hermanos, varias veces en las cuales Dios me ayudó en... A veces hay personas que no lo ven como algo difícil, pero el tener deudas en las cuales te dejan sin dinero por meses o por años es una prueba tan
Ya le digo, es una consecuencia tan difícil. Pero el querer yo solucionar las cosas las empeoraba aún más. El querer aún solucionar las cosas por mi cuenta. Yo me metí en este problema, yo lo soluciono. El problema se alargó por años, al punto que ya no podía más. Al punto que todo lo que recibía de sueldo se iba a esa deuda. Y no fue un mes ni 2 meses, fueron años con ese problema. Hay veces, hermano, que escaseaba hasta la comida, no teníamos para comer por pagar deudas. Pero ¿quién fue, hermanos, el que tomó esa decisión? Yo decidí hacerlo, hermanos. Yo decidí que yo debía de solucionar el problema, que yo debía hacerlo, y empezaba aún más a agravar el problema. En lugar de solucionarlo, lo empeoraba aún más. Hasta el día en que entendí, hermanos, que no es como yo quiero, las cosas no se hacen como yo quiero. Estoy en manos de Dios y debo dejar que Dios obre en mi vida, debo dejar que Dios actúe, debo dejar que Dios mueva, debo dejar que Dios haga el milagro, debo dejar que Dios actúe, que se haga su voluntad. Hasta ese momento, hermanos, en que yo dije: Señor, que se haga tu voluntad, que seas tú el que me ayude. Porque muchas veces nosotros nos entrometemos, muchas veces nosotros nos metemos, hermano, y en lugar de ayudar, empeoramos las cosas, agravamos más la situación, sea cual sea. Cuando nos metemos, hermano, en los planes de Dios, muchas veces agravamos o alargamos más el tiempo. Y eso está comprobado. Cuando nos metemos en los planes de Dios y nosotros a veces queremos solucionar las cosas, muchas veces alargamos la situación o empeoramos la situación. En mi caso, hermano, yo empeoré tantas veces la situación que era una deuda, hermanos, en la cual no podíamos pagar. Hasta que le dije al Señor: Señor, que se haga lo que tú quieras. Yo intenté tantas veces y las cosas se empeoraron. Y ahora no tengo a veces ni para comer, Señor. Hasta que tuve que reconocer. A veces, hermano, créame que a veces yo traía un Chevy y a veces hasta iba al trabajo y dije: a ver si regreso de gasolina, porque no tengo ni para la gasolina. Solo Dios, por su misericordia, nos ayudó en esas etapas. Solo Dios en su misericordia. A veces me da risa porque me acuerdo que bueno, ahora le echo tanque lleno al carro, pero en ese entonces le echaba 6 pesos de gasolina, no para llegar a la casa, porque ya no teníamos dinero. Ya era punto, hermanos, que solamente un milagro. Dios nos sostenía de la nada, hermanos. Y a veces sí nos daba risa, hermanos, pero en esos momentos, créanme que no me daba risa. No tenía ni para eso. Hasta que entendí, hermanos, que estamos en las manos de Dios. Hasta que entendí que debo descansar en el Señor y debo dejar que Él actúe. Muchos de nosotros estamos preocupados por tantas cosas que usted no puede, que yo no puedo solucionar. La verdad, hermanos, a veces nuestros lomos, nuestros brazos están tan dolidos, tan cansados. Esta parte de aquí se siente tan dura. Y no me dejará mentir, esta parte de aquí, muchos de nosotros se siente tan dura por tantas cargas, preocupaciones. Y no es por ejercicio ni por hacer algo, es por atención, la preocupación que
queremos cargar. Que se haga lo que tú quieras, no como yo quiero. Abra su Biblia, hermanos, Mateo capítulo 6, versículo 10. Mateo 6, 10. Hemos hecho mucho esta oración, pero poco la hemos aplicado. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, sea hecha lo que tú quieras, como en el cielo, así también en la tierra. Sea hecha tu voluntad. Pero muchas veces nosotros no hacemos la voluntad, hermanos. Muchas veces nosotros somos los que decidimos, los que actuamos. Muchas veces nosotros somos los que tomamos decisiones, no esperando en el Señor. Y todo eso lleva una consecuencia. Todo eso tiene una consecuencia en nuestras vidas. Salmo 143, versículo 10. Aleluya. 143, versículo 10. El salmista dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Pero dice: enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque tú eres mi Dios. Porque yo he elegido que tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad. Pero muchos de nosotros, hermanos, olvidamos que es Dios el que mueve, es Dios el que abre, es Dios el que va a actuar, es Dios el que va a hacer el milagro, es Dios. Que se haga tu voluntad, que se haga no como yo quiero, sino como tú quieras. Salmo 32, versículo 8. Dice: si el Señor te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Porque sobre ti he fijado mis ojos. Porque sobre ti Dios ha puesto su mirada. Porque Dios te ha escogido a ti. Dios te va a hacer entender el camino. Dios te hará entender cómo manejar la situación. Dios te hará entender cómo vivir con la situación. Dios te hará entender que en las buenas o en las malas, cómo debes vivir, cómo debes andar. Dios te hará entender cómo con la necesidad, cómo con la angustia, cómo con el problema. Te hará entender qué es lo que debes hacer. ¿Por qué? Porque sobre ti he puesto, dice, he puesto mis ojos, porque te he escogido a ti. Por eso te voy a hacer entender que aún a pesar de la situación en la cual está, ¿qué es lo que vas a hacer? Porque Dios ha puesto su mirada en nosotros. Dios ha puesto su mirada en mí. Dios ha puesto su mirada en tu familia. Y Dios quiere hacerte entender que en la situación en la cual estás, ¿qué camino voy a elegir? ¿Qué camino voy a hacer? Pero muchas veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad. Queremos hacer, hermanos, lo que nosotros queremos. Tomar decisiones que nosotros queremos sin consultar a Dios. Querer solucionar los problemas, hermano. Querer corregir, querer hacer las cosas a nuestra voluntad y no a lo que Dios quiera. Descanse en el Señor, poniendo en Él sus cargas. Descanse en el Señor, poniendo en Él, hermanos, esas decisiones importantes, esas decisiones por su hogar, por su familia. Descanse en el Señor. No tome decisiones a la ligera. No tome
tomemos decisiones a la ligera que tarde o temprano van a causar problemas a nuestra familia. A mí me hablaban y me decían, ¿sabe qué? Usted nomás diga que sí, le depositamos tanto dinero y con eso a lo mejor usted puede pagar la deuda que trae. Nomás usted diga que sí y se lo depositamos. Ahí va el hermano, no, sí, con eso pago la deuda. No, ya tenía 2 deudas. Y después iba, no, le damos otro préstamo para que vaya pagando el que tiene. No, sí, está bien, me va a servir para pagar la deuda. Ya tenía 3 deudas. Tomando decisiones a la ligera, hermanos, sin consultar a Dios. Tomando decisiones, hermanos, que pueden perjudicar. Yo decía, qué bueno que nomás me perjudicaba yo. No, las consecuencias eran para mis hijos y para mi esposa y para mí mismo. Qué bueno que si usted toma una decisión, hermanos, solamente se afecte a usted, qué bueno sería. Pero desafortunadamente usted no es solo o no es sola. Si usted toma una decisión, le afecta a su familia, le afecta a sus hijos. Muchos de nosotros el día de hoy estamos tan angustiados, hermano, porque estamos tomando decisiones y estamos haciendo nuestra voluntad y no estamos descansando en el Señor. No estamos descansando en Él. A veces queremos pelear, hermanos, queremos guerrear y queremos luchar contra el hombre, hermanos. Pero es Dios el que obra, es Dios el que quita, es Dios el que mueve, es Dios el que levanta, es Dios el que abre puertas, es Dios. No estamos ante un Dios de barro, hermanos, un Dios, un ídolo en el cual, hermanos, no puede moverse. Tenemos un Dios vivo. A veces queremos nosotros mover las piezas, queremos acomodar las piezas, a veces nosotros queremos a fuerza querer hacer nuestra voluntad. No como yo quiero, sino como tú quieras. Siempre grábese esta oración de Jesús. Que se haga tu voluntad, no la del hombre, que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad, no la de los hombres, sino tu voluntad. Es Dios el que va a obrar el milagro, hermanos. Es Dios el que va a cambiar a las personas. Es Dios el que va a abrir puertas. Que se haga tu voluntad y descanse en eso. Descansa en ello, Señor. Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Yo que quisiera hacer y deshacer, pero es que se haga tu voluntad. No estamos descansando en esa voluntad del Señor. No estamos descansando en esa voluntad del Señor. Estamos tan angustiados que queremos nosotros hacer las cosas y estamos dejando que Dios obre. No estamos permitiendo que Dios obre, no estamos permitiendo que Dios haga el milagro que tenga que hacer. Segundo libro de Corintios, capítulo 12, versículo 8. Pablo estaba orando al Señor, hermanos. Versículo 7. Y porque la grandeza de las revelaciones no me levanté descomedidamente. Me es dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Por lo cual 3 veces he rogado al Señor
que se quite de mí. Es lo que él quería. He rogado al Señor 3 veces, hablando de Pablo. He rogado al Señor 3 veces que se quite de mí esto que me abofetea. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi potencia en la flaqueza se perfecciona. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis flaquezas, porque habita en mí la potencia de Cristo. Que se haga tu voluntad y no la mía. Porque he rogado al Señor 3 veces que se quite esto de mí. Y el versículo 7 dice que me abofetea, que me duele lo que me está pasando, que me duele esto que está sucediendo. Y le he rogado al Señor que lo quite de mí, mas Él me ha dicho: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Entonces dice Pablo: entonces me gloriaré. Entonces voy a descansar en esta palabra que el Señor me da. Pero muchas veces nosotros queremos a fuerza, queremos hacer nuestra voluntad, que se haga mi voluntad, que se haga lo que yo quiero, que se haga lo que yo quiero y no lo que Dios quiera, que se haga como yo quiero. Estamos en la voluntad, hermanos, de Dios. Él es el que va a escoger lo mejor para nosotros. Él es el que va a moldear mi familia. Él es el que va a moldear mi vida. Si Dios así lo decidió, Dios va a obrar. Si Dios así lo quiere, tarde o temprano Dios va a moldear mi vida. Tarde o temprano Dios lo va a hacer. Tarde o temprano voy a descansar en esa palabra del Señor, que se haga su voluntad, que Él sea el que decida, que Él sea el que acomode, que Él sea el que obre, que Él sea el que escoja, que Él sea. Si yo estoy en la voluntad de Dios, debo descansar en Él. Pero yo, hermanos, como ejemplo le digo, no descanso muchas veces porque quiero hacer mi voluntad, quiero hacer mis planes, quiero hacer lo que yo quiera. Y se me olvida que tengo un Dios en el cual debo yo reposar y que Él tiene mejores planes que los que yo estoy pensando para mi familia, que Él tiene mejores decisiones que las que yo estoy tomando, que yo debo descansar en el Señor. Que a veces me angustio, me preocupo, me enojo, hago tantas cosas, hermano, no tomando en cuenta que tengo un Dios, no tomando en cuenta que tengo un Dios que Él escoge mejor que yo, no tomando en cuenta que tengo un Dios que Él tiene mejores planes que yo, no tomando en cuenta que tengo un Dios que Él mueve montañas, no tomando en cuenta que tengo un Dios que para Él no hay nada que sea imposible. No tomando en cuenta que tengo un Dios en el cual yo estoy entregado, en el cual yo estoy dedicado, en el cual yo estoy creyendo. Y si yo creo en un Dios que mueve montañas, y si yo creo en un Dios que para Él no hay nada que sea imposible, nada es imposible para Dios. ¿Por qué te preocupas? Cuando yo ando preocupado, pierdo todo. Así se me caen las llaves, se me caen las monedas, se me caen los billetes, pierdo todo. Y no sé ni dónde lo dejé porque ando preocupado. Cuando usted está preocupada, cuando usted está angustiada y a veces nos olvidamos que tenemos un Dios en el cual descansar, créame que usted pierde la paz. Usted pierde todo. Pierde la paz.
A veces no pueden ni dormir por esa angustia, teniendo un Dios en el cual no hay nada que sea imposible. Que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Tú vas a mover los corazones. Tú vas a mover las mentes. Tú vas a mover, mi Dios. Para ti no es imposible. Dios hará lo que sea por sus hijos. Dios hará lo que sea por su hija, por su hijo. Dios moverá montañas. Dios hará lo imposible. Dios hará lo imposible. Pero muchas veces nosotros no queremos descansar en esa palabra. Muchas veces nosotros no queremos descansar y queremos hacer nuestra voluntad. Yo, como padre de familia, le digo, por mis decisiones muchas veces me he llevado de encuentro a mi familia. Yo le invito a que tome las mejores decisiones, pero esa mejor decisión primeramente póngala en manos de Dios. Que ese plan que usted tenga, póngalo en manos de Dios. Que sus hijos pónganlo en manos de Dios. Él sabrá y Él obrará en sus hijos. Él obrará en su familia. Él moverá las piezas necesarias para que sus hijos se acerquen a Él. Descanse del Señor. Que usted tiene un plan, que usted tiene un propósito, que usted desea algo, póngalo en manos de Dios. Hay injusticias, Señor, que se haga tu voluntad. Que hay problemas, Señor, es difícil. Jesús estaba pasando por una situación tan difícil, pero Él dijo que se haga no como yo quiero, sino como tú quieras. Si estás pasando por un problema, si estás pasando por una situación complicada, que se haga tu voluntad, Señor. Que se haga tu voluntad. Yo creo en un Dios vivo, que para ti no hay nada que sea imposible. Todo es posible para ti. Dios, que se haga tu voluntad. Estamos pasando por una situación a lo mejor económica. Señor, que se haga tu voluntad y no como yo quiero, porque a lo mejor puedo complicar aún más las cosas. Señor, que se haga tu voluntad. Deje en manos de Dios las cosas. Deje en manos de Dios sus decisiones. Deje en manos de Dios. Y por último le digo, descanse. Descanse en el Señor. En verdad es tiempo que usted descanse en el Señor. Que pueda dormir en paz, que pueda dormir tranquilo sabiendo que tiene un Dios. Para Él no hay nada imposible. Dios va a obrar, hermano, hermana. Dios va a obrar. Dios va a obrar. Dios va a obrar. Dios va a obrar. Pero usted debe decir, Señor, tu voluntad y no la mía. Tu voluntad y no la mía. Pablo decía, aquí me tienes, quizás esta enfermedad o este problema me abofetea. Bástate mi gracia, Señor. Entonces me gloriaré, Señor, porque tú eres más fuerte en mí. Yo creo que Pablo, después de que el Señor le dijo estas palabras, descansó en Él. Descansó en Él.
Él decía, me abofetea y no me deja andar, no me deja caminar, me hace sentir mal. Por eso he rogado al Señor 3 veces que lo quite de mí, pero el Señor me dijo, bástate mi gracia. Estamos en manos del Dios vivo. Estamos en manos de Dios. Él va a obrar. Entienda esto, hermano, hermana. Dios va a obrar. Dejemos que Él haga el milagro. Dejemos que Él obre. Que se haga su voluntad. Que se haga su voluntad. Y si usted está en los planes de Dios, y si usted está, Dios ha puesto su mirada en usted, Dios nos va a enseñar, hermanos, el camino que debemos andar, el camino que debemos elegir, las decisiones. Él nos va a enseñar cómo debemos actuar. Pero muchas veces nos brincamos y actuamos nosotros. Descansa en el Señor y Él nos va a enseñar el camino y Él nos va a enseñar cómo debemos actuar. Entonces, cuando haga la oración, no como yo quiero, sino como tú quieras, Señor, que se haga tu voluntad. Descansa en ello, hermanos, y eso le va a traer paz. Eso le va a traer paz. En verdad, cuando yo he hecho esta oración, hermanos, trajo paz a mi vida, trajo paz a mi familia. Y los planes de Dios son mucho mejores que los nuestros. Póngase de pie, hermanos, y demos gracias a Dios por esta palabra. Y lo invito, hermanos, aquí en su oración, en que su petición, en lo que se está pasando, en su dificultad, enfermedad, no lo sé, hermanos, en un problema que usted tenga, repita esta palabra, repita estas palabras que Jesús dijo: no como yo quiero, sino como tú quieras. No que se haga tu voluntad y no la mía. Ora al Señor de esa manera y verá cómo traerá, hermanos, pero dígalo sinceramente y verá cómo va a descansar en el Señor. Verá cómo usted va a descansar en el Señor. Que se haga tu voluntad y no la mía. Que se haga como tú quieras, no como yo quiera. Y verá cómo va a descansar en el Señor. Vamos a orar todos juntos, hermano, y demos gracias a Dios por esta palabra. Bendito Dios, en el nombre precioso de Jesús, ante todas las cosas, primeramente te adoramos y te bendecimos, mi Dios. Aleluya, estamos seguros de que tú vas a obrar. Estamos seguros de que tú obrarás. Estamos convencidos y seguros de que tú obrarás en nuestras vidas. De que tú conoces, Padre, cada problema, cada situación en la cual están viviendo tus hijos, mi Dios. Que muchas veces en nuestras mentes, Padre, se está librando, mi Dios, una problemática, Padre. En los cuales en nuestra mente se está luchando, Padre, por tomar decisiones. En los cuales en nuestra mente hay tantas cosas tan revueltas, Padre. Pero tú, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos has enseñado, Padre, que debemos orar de esta manera, mi Dios, y decir, mi Padre, que se haga tu voluntad. Que tú seas el que mueva las piezas, que tú seas el que obre, que tú seas el que haga el milagro, que tú seas, mi Dios. Que tú seas el que acomode las cosas, Padre. Tú obrarás, tú, mi Dios. Tú arreglarás la situación, tú lo harás, Padre, porque confiamos en un Dios vivo, en el cual no hay nada que sea imposible. Tú obrarás en mi hogar, tú obrarás en nuestra situación, tú obrarás, mi Dios. Tú obrarás, Padre, en cada familia, Padre. Debemos descansar en que tú obrarás, descansar en ti, mi Dios. Descansar en ti,
ti, descansar que tenemos un Dios vivo, descansar que tenemos un Dios que todo lo puede, descansar, mi Dios, que tú has puesto tu mirada en nosotros, mi Dios. Te haré entender y te enseñaré cómo debes actuar, el camino que debes seguir. Pero descansa en Él, descansemos en el Señor, descansemos en Él. No como yo quiera, Señor, sino como tú quieras, Padre. Tú obrarás, tú moverás las piezas, tú, mi Dios, tú lo harás. Tú conoces el corazón, tú conoces la intención del corazón, tú conoces las vidas, tú conoces nuestras intenciones, Padre. Que se haga tu voluntad, que se haga tu voluntad, del nombre de Jesús. Amén.